En este análisis vamos a desglosar un concepto que es absolutamente fundamental para la salud pública, la accesibilidad a los servicios de salud. Entender bien sus dimensiones es clave para la práctica clínica y, desde luego, un tema que siempre cae en cualquier evaluación. Para empezar, vamos a hacernos una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Qué significa de verdad tener acceso a la sanidad? ¿Es tan simple como suena? Vamos a ver que no. Mirad, históricamente la idea de acceso era muy básica. Si hay una puerta abierta, si existe un hospital o un centro de salud, pues ya está, hay acceso. Pero esto es un error. Se asumía que con solo existir el recurso, el acceso estaba garantizado. La realidad, sin embargo, se parece mucho más a un puzzle, uno donde todas las piezas tienen que encajar a la perfección. Y aquí tenemos la definición formal, el concepto que hay que grabarse a fuego. El acceso no es una puerta, es el grado de ajuste entre lo que ofrecen los servicios sanitarios y lo que de verdad necesita la población. Se trata de que esa interacción funcione. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a ir desmenuzando el acceso en todos sus componentes para que no se nos escape nada. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con las dos primeras dimensiones, que son las que tienen que ver con el mundo físico, con lo más tangible. La primera dimensión es la disponibilidad. Y ojo aquí, porque no se refiere solo a la cantidad de recursos que hay, sino a si tenemos el tipo de recursos que hace falta. Por ejemplo, una comunidad puede tener muchísimos médicos de familia, pero si lo que necesita de verdad son especialistas, pues ya tenemos un desajuste tremendo. Y para que esto no se quede en teoría, fijaos en este dato. Es un buen ejemplo. En Perú, la densidad de personal sanitario, sumando médicos, enfermeras y obstetras, es de más o menos 35 por cada 10.000 habitantes. Esto, para que nos hagamos una idea, sitúa al país en una categoría de densidad media. Es una forma de ponerle números a la disponibilidad. Pasamos a la segunda dimensión, la accesibilidad. Y cuidado, que no es lo mismo que la disponibilidad. La accesibilidad se centra en la relación espacial, en la distancia. Mide lo que a veces llamamos el coste de fricción, o sea, todo el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la distancia que hay que invertir para llegar físicamente al centro de salud. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. No es solo cuestión de kilómetros, ¿verdad? Es todo el viaje. De hecho, y esto es muy importante, el tiempo de viaje es el factor que mejor predice la satisfacción del paciente dentro de esta dimensión. Un trayecto largo y complicado es, en sí mismo, una barrera gigantesca. Muy bien, dejamos lo físico y ahora vamos a ver cómo el propio diseño del sistema, su organización interna, puede facilitar las cosas o, por el contrario, crear barreras. La tercera dimensión es la acomodación. Esto se refiere a cómo se organizan los recursos y, sobre todo, si esa organización se adapta a la vida de las personas. El factor clave aquí casi siempre es el tiempo de espera, pero también los horarios de atención, como veremos. Vamos a reflexionar con este caso práctico, que es muy claro. Pensemos en un trabajador en Lima, con un contrato formal y un horario de oficina, de 9 a 5. Resulta que su centro de salud más cercano atiende precisamente en ese mismo horario. Para esta persona, aunque el centro esté disponible y sea accesible geográficamente, la organización del servicio lo hace en la práctica inaccesible. Es un ejemplo de libro de una barrera de acomodación. Cuarta dimensión, la asequibilidad, o lo que es lo mismo, la capacidad de pago. Pero esto va mucho más allá del precio que pone en la factura. Incluye también la percepción del paciente de si el valor que obtiene justifica el coste que está asumiendo. Por eso, lo fundamental es entender que la asequibilidad se mide en términos de coste total. Y esto incluye el precio directo, claro, pero también el tiempo invertido en buscar la atención. Y, muy importante, el coste de oportunidad, como por ejemplo los salarios que se pierden por tener que faltar al trabajo. Y con esto llegamos a la última dimensión, la más personal, y a menudo la más difícil de medir y de superar, el factor humano. Hablamos de la aceptabilidad. Esta dimensión define la química social que se produce en la consulta. Se trata de si hay un buen encaje o, por el contrario, un choque entre las actitudes, las creencias y las características personales, como pueden ser la etnia, el género o la clase social, tanto del profesional como del paciente. Esta cita lo clava, porque la ruptura en la aceptabilidad puede venir de cualquiera de los dos lados. Puede ser un profesional que discrimina a pacientes con seguro público o puede ser un paciente que desconfía de un sistema que siente que es ajeno a su cultura. En ambos casos, se levantan barreras culturales que pueden ser insalvables. Bueno, para terminar, vamos a condensar todo este marco teórico en una herramienta práctica, que es especialmente útil para hacer un buen diagnóstico de la situación y, por supuesto, para preparar cualquier examen. Esta tabla resumen es la clave final. Vincula directamente las 5 dimensiones que hemos visto con las 4 barreras de acceso de toda la vida. Fijaos bien, las dos primeras, disponibilidad y accesibilidad, juntas forman la barrera geográfica.
La asequibilidad es, lógicamente, la barrera económica. La acomodación, todo el tema de la organización y los horarios, es la barrera administrativa. Y para terminar, la aceptabilidad es la barrera cultural. Y terminamos con esta reflexión, una pregunta para llevarse a casa. Para los futuros profesionales sanitarios, al aplicar este modelo para diagnosticar problemas de acceso, la pregunta clave es, ¿cuál de estas dimensiones representa el mayor reto en una comunidad concreta? Porque identificarla bien es siempre el primer paso para poder solucionarla.